Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección sobre genealogía judía de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Pues nada, hemos empezado ya hace un par de entregas a hablar de los nombres propios de los patriarcas judíos. Empezamos, por supuesto, con Abraham, seguimos con su hijo Isaac y ahora le toca el turno a su nieto, a Jacobo o Jacob, o las distintas variantes que hay sobre ese nombre en español, ¿no? Efectivamente, de hecho hay muchísimas variantes de las cuales vamos a tratar en la entrega del día de hoy. Lo que es muy importante resaltar es que Jacob, como cada uno de los patriarcas, tiene algo muy especial. Pareciera ser que es singular, pero su singularidad se basa en su pluralidad. Y me voy a explicar. Jacob no es una sola visión del personaje, sino siempre tenemos que analizar el nombre y la persona de Jacob respecto de cuando menos dos posibilidades. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, tú indicas que Jacob se escribe de distintas maneras. Y así es, en las culturas anglosajonas acostumbran ponerle anteceder la J a lo que sería nuestro Jacobo en español, y obviamente pierde la última letra O, se convierte en Jacob o Jacob. En Yiddish hay variantes a donde se convierte como Yankel, o inclusive hay expresiones hipocorísticas, cariñosas, a donde Jacob se convierte en Yaki o en Yuki, y así podemos encontrar muchísimas maneras de poder interpretar el nombre de Jacob. Pero bueno, vayamos al texto del cual proviene este nombre. Y aparece anotado en el libro de Génesis, en Bereshit, en el capítulo 25, en el versículo 26, en donde se le da un sentido al nombre. Esto es absolutamente común, no solo en la Biblia, sino en la práctica del pueblo de Israel, que los nombres tienen un sentido particular. Algunas personas han entendido que el nombre de Jacob viene de suplantar. La realidad es de que el texto es muy específico y se refiere a que Jacob salió asido del talón de su hermano Esaú. Y aquí empezamos a ver que no hay nada singular en Jacob, sino todo es invariablemente de manera plural, cuando menos dos o más circunstancias. El hecho de ser un mellizo de Esaú hace que al salir él detrás del talón de su hermano, reciba a consecuencia su nombre. Jacob, como acertadamente lo indicabas, es el hijo de Isaac y de Rebeca o Rivka, y tuvo, como ya lo comentamos, un único hermano en el caso de Esaú. La entrega pasada habíamos hablado de, si no la pasada, la anterior, habíamos hablado de si los nombres bíblicos aparecían con frecuencia en la época del Talmud. Y curiosamente, el caso de Jacob aparece una sola vez como uno de los estudiosos del Talmud. En el IV siglo de la Era Común ya encontramos en el Talmud de Babilonia, para ser específicos en el Tratado de Kiddushin, en la página 53b, encontramos la aparición del nombre Jacob como uno de los estudiosos del Talmud y por lo tanto de la Torá. Esto indica que si bien el nombre no se había repetido por muchísimos siglos, ya en la Era Común el nombre de Jacob empieza a ser muy usual. Y bueno, ¿qué pasa con las derivaciones del nombre de Jacob? Entre ellas encontramos, por ejemplo, el nombre de Jaime, el nombre de Santiago, el nombre de Diego y el nombre de Yago. Y esto únicamente en español, porque si nos fuésemos al francés o al italiano, encontraríamos muchísimas variantes del mismo. ¿Por qué Jaime lo podemos asociar con Jacobo? Pues no es otra cosa más que la derivación que se va dando por declinaciones del nombre. Esto es, Jacobus tiene una evolución del sonido, de alguna suerte se convierte en nasal,
y pierde la B de Jacobus y se convierte en una M y entonces expresamos Jacomus. Así, del latín Jacomus va a derivar al italiano Giacomo, luego al provenzal Jacme o Jaume o Jaume, y luego vienen los hispanos Jacome y Jaime, y luego lo encontramos en otros idiomas, como ya lo habíamos citado, en el caso del francés como Jamais o Jemé, en inglés James, Jam o Jim, inclusive el gaélico Hamish, y así vamos a ver expresiones, como ya habíamos dicho, hipocorísticas, pero ya derivadas de Jaime, como en el italiano Mino, en el inglés Jimmy, o inclusive en el escocés como Jamie. Uh-huh. Pero eso es un caso particularmente llamativo porque existe un nombre en hebreo mucho más cercano a Jaime, que es Jaim. Efectivamente, lo que podemos decir es de que Jaim es un nombre relativamente moderno, de hecho no es un nombre que aparece en la Biblia, y que Jaim tiene, desde el punto de vista judío, una connotación completamente distinta a la que estoy explicando en este caso, por cuanto que Jaim es más una expresión de un nombre que tiene un sentido de protección. Recordarás, en una entrega hablamos de como los amuletos. Sí. Y ahí es a donde corresponde más el caso de Jaim. Pero bueno, retomando el tema, encontramos otra de las derivaciones en el nombre de Santiago. ¿Y por qué Santiago? ¿Qué connotación tiene Santiago con Jacobo? Bueno, resulta ser que la tradición cristiana nos dice que había un grito de guerra de los españoles, a donde lanzaban las siguientes dos expresiones: Sante Jacobe, o en su caso en español, o Santo Jacobo, que en el siglo XIII se había convertido, otra vez en una declinación idiomática, en Santillahue. De esta suerte, de San Jacobo, Sante Jacobe, Santillahue, vamos generando esta expresión, que luego va a cambiar hacia el portugués a Tiago, o en el caso del español se convierte en Yago o en Diego. El caso de Yago es nuevamente una derivación de la voz que habíamos dicho, y que hay una personaje muy importante de Shakespeare, conocido como también con esa voz de Yago, que no tiene una connotación estricta con Jacobo, aunque algunos autores sí han aceptado que tiene una posible derivación. Diego, por último, dentro de las derivaciones del nombre, viene a darnos también una fórmula de expresión a través del nombre de Jacobo, y proviene más realmente de un vocablo latín, que es didacus, que se ha tratado de emparentar con el griego didaxos, que significa instruido. Y como Jacobo y Jacob, el patriarca, fue un hombre que se fue a estudiar algunos años hacia una yeshiva, la conocida yeshiva de Shem y de Eber, por tradición vino a generarse el nombre de Diego como una persona instruida. En el caso de Jacobo encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, Jacobo fue uno de los personajes de la Biblia que también nace circuncidado según la tradición bíblica. Esto lo iguala o lo equipara con personajes de la talla de Adán, el primer hombre sobre la faz de la tierra, Shet, el tercer hijo de él mismo, o de personajes como Enoch en español o Hanoch en hebreo, Noach o Noé en español, Shem, Terach, Yosef, Moshe, Shmuel, David, el profeta Isaías o Yeshayá y el profeta Jeremías o Irmía. Jacob nunca va solo. Jacob tiene un nombre que tiene una gematria
que termina en nombre par, efectivamente, porque su gematria, su valor numérico es 182, por cuanto que se escribe con 4 letras. La Yud, que tiene un valor de 10, la Ain con valor de 70, la Kof o Kuf, que tiene un valor de 100, y finalmente la Bet, que tiene un valor de 2. ¿Qué tiene de interesante el hecho de que sea el número 182? Bueno, pues que también encontramos en ese 182 frases que indican la doble posición de Jacob. Esto es, una de las frases que puede empatar muy bien con esta numerología es Oleg de Hazak. Esto es una persona que va y que se fortalece. Y también podemos darle otra connotación que es muy interesante, a donde le decimos que es Jajam de Nabón. Esto es una persona instruida o conocedora, pero que también tiene una determinada sabiduría. Jacob es un hombre que no tuvo una esposa, tuvo 2. Y de estas 2 esposas tuvo también 2 ayas que le produjeron también 4 hijos. Todo va de manera par en el caso de Jacob. Jacob, como nombre, les decía, tiene también las cargas de lo que nos da cada una de las letras y su relación con los elementos de la naturaleza. Si bien a Abraham se le concede el concepto de que a él le corresponde el Gesed, las buenas acciones, y a Isaac se le da el concepto de Din, el juicio del cual prácticamente le iban a aplicar en la piedra de sacrificio, el caso de Jacob le corresponde el Emet, la verdad. Y la verdad es algo que tiene que tener una base firme y sólida. De ahí entonces que Jacob tenga así la Yod como una letra que significa tierra, más que un significado tiene esa fortaleza, esa inclinación. Ain vuelve a tener esa inclinación de Adamá, tierra. La Kof nos lleva a Maim, y ya habíamos platicado que Maim significa agua y que Maim también es Torah, el estudio. Y finalmente la Bet es Adamá, un nombre que tiene triple carga de tierra y una carga de estudio, porque la verdad es algo que debe de plantarse y plantarse muy bien en la tierra. Es realmente muy interesante el poder considerar que el nombre Jacob tiene una doble connotación en todo. Les decía, tuvo 2 esposas y 2 ayas que le producen también 12 hijos. Todo en Jacob es doble, y tan es doble que su nombre vuelve a aparecer entre los pocos nombres nominados 2 veces, Jacob, pero no solo eso. Jacob tiene el primer caso a donde ya no le adicionan una letra, como en el caso del patriarca Abraham, sino que a él se le adiciona un segundo nombre. Y cuando tiene ese segundo nombre, es conocida la pelea, la lucha que tiene con el ángel, y que al borde de la mañana, cansados, deciden terminar esa lucha entre ambos personajes, y le pregunta el ángel a Jacob cuál es tu nombre. Él contesta lisa y llanamente Jacob. Jacob a lo mismo le pregunta al ángel cuál es el tuyo, y el ángel le cuestiona, ¿y por qué has de preguntar mi nombre? Y acto seguido el ángel le asigna un nombre en función a una indicación divina, y recibe el nombre de Israel. Y es muy interesante que Jacob es más la expresión singular del personaje bíblico, mientras que Israel es la expresión grupal de lo que va a ser la herencia de un pueblo a ser constituido al paso de los años. Israel es un nombre que pudiéramos también hacer un programa específico sobre él, pero baste en este caso hacer el comentario que tiene las letras Yod, Shin, Reish, Aleph y Lamed. Estas letras en conjunto también se convierten en las iniciales de la Yod de Isaac y de Jacob, la Shin de Sarah,
la Resh de Rivka, la Lamet de Lea, la Aleph de Abraham, y por lo tanto, entonces nos encontramos que cada una de las matriarcas y cada uno de los patriarcas van contenidos en el nombre de Israel, como simiente y como base de la eternidad de un pueblo que al día de hoy estamos aquí y nos negamos a desaparecer. ¿Qué opinas, Jorge? Pues un nombre con muchos nombres, ¿no? Hemos hablado de todos los nombres que se traduce Jacob al español, y este añadido que tampoco va a ser el nombre con el que va a seguir en su vida, sino que va a ser el nombre de Israel. Tú hablabas de la dualidad, de nacer como mellizo, de tener dos esposas, y también la dualidad de tener dos nombres. Efectivamente, todo en Jacob es doble. Es impresionante realmente su figura, y lo que nos viene a decir que también en la vida hay que tener, sí, una posición, pero tener la posibilidad de cambiar y de poderse manifestar no de una sola manera, sino ser un poquito más multifacético. Y realmente Jacob eso fue muy, pero muy multifacético. Uh-huh. Bueno, y nos ha sorprendido a todos este programa de hoy con ración doble de nombres para una sola persona, y seguiremos dentro de 2 semanas. Pero ¿por dónde seguiremos? Porque ya hemos acabado con los 3 patriarcas. ¿Quién será pues yo el creo próximo? que en justicia vayámonos por las matriarcas. ¿Qué te parece? Pues nada, empezaremos por Sara, que es la primera, y con ella volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, ya será en el 2017. Muchas gracias a Alejandro Rubinstein por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Jorge, y felicidades a nuestros radioescuchas. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו